Todo preparado, todo armado y diagramado, ¿eh? Y mucha gente, inclusive mucha gente en las ventanas. De Comodoro Pi, claro. estar en los medios electrónicos la manifestación que he dejado y hecho acá en el juzgado. Basta leer algunos de los párrafos de las condenas judiciales desde la Suprema Corte de Justicia. Me olvidaba decir algo de Irigoyen. El golpe de Irigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. En la historia del Poder Judicial en la República Argentina no podrían haberse consumado los atropellos, no podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. Como presidenta, envié al Archivo Nacional de la Memoria toda la actuación referente a la CONAREPA, esa suerte de inquisición que habían permitido encarcelar y apropiarse de los bienes. Algunos todavía
como el caso Graiber y papel prensa de lesa humanidad, siguen en este edificio, adentro de este edificio, adentro de este edificio. Ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! Intentan tapar el sol con las manos. Pero yo quiero decirles a todos que no hace falta, por lo menos para mí, no hacía falta remitirme a este escándalo internacional. Me bastaba recordar haber sido senadora de la Nación y como tal, y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, haber llevado adelante el juicio político contra 3 miembros de la Corte de la mayoría automática, la misma mayoría automática que había sobreseído a quien hoy es presidente de contrabando agravado de autos de una sociedad offshore. ¿Se imaginan si yo hubiera sido presidenta con un antecedente de haber sido absuelta por contrabando agravado por la mayoría automática de la Corte? ¿Se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero acá y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero M? ¿Se imaginan si hubieran descubierto sociedades y cuentas offshore a nombre mío, a nombre de mi ministro de Economía? Tienen un solo objeto: ir por los derechos adquiridos, por el bienestar que los argentinos se ganaron estos 12 años y medio de gobierno, en la cual generamos millones de puestos de trabajo. Hoy tenemos que ver cientos de miles de despidos en el sector público, pero fundamentalmente en el sector privado. Hay muchos más despidos en el sector privado que en el sector público. Persecución ideológica, empleados públicos que cambian sus perfiles en Facebook o en Twitter porque tienen miedo. No quiero que los argentinos tengan miedo. Nunca lo tuvieron durante mi gestión. Tenemos también industrias en crisis, comercios cerrados, tarifazos impresionantes en los servicios públicos indispensables de los que la gente no puede prescindir: del agua, del gas, de la electricidad. El PAMI, antes de ayer, cuando volví el lunes en el avión de Aerolíneas Argentinas, espero que siga siendo Aerolíneas Argentinas así durante mucho tiempo, por favor. Se acercó una señora para saludarme, para tomarse una foto, y me explicó que su padre, de 75 años, jubilado del PAMI, espera turno para operación desde el mes de enero, que no le quieren poner la prótesis. Ha tomado Estado público el tema de los medicamentos, pero hay otros dramas cotidianos, ignorados, que son los de gente que tiene que operarse, que tiene que tener una prótesis, que tiene que tener atención. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Un gobierno que no cuida a los argentinos. Un gobierno que parece no preocuparse. Y la verdad que hemos sido respetuosos de esa voluntad popular. Como expresidenta, he guardado
un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero, ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber ajustes. Yo quiero también no solamente interesarme por el 49%, quiero interesarme por el 51% que lo votó, que él respete esa voluntad, porque muchos de ese 51% lo votaron creyéndole. Y también acá quiero decirle algo a todos mis compatriotas. Sé que hay muchos argentinos enojados con otros compatriotas porque dicen por culpa tuya que lo votaste, a mí me echaron, o no me alcanza el chango, los alimentos, ir al supermercado se ha convertido casi en una odisea. Yo les pregunto a ustedes, y les digo fundamentalmente que no se enojen. Que no se enojen ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente por cómo votó. No se enojen, porque eso nos divide y eso no nos sirve. Se le pregunte cómo te está yendo. ¿Te está yendo mejor que antes o peor? Entonces, ese es el punto de unidad de los argentinos. Reclamar por los derechos que les han arrebatado. Que me traigan a un senador o a un diputado y que me diga acá en la cara, adelante mío, que votó algo porque yo lo obligué. ¿Saben por qué? Porque siempre hemos enviado proyectos dando derechos, nunca quitando. Y además, tengo el orgullo de ser la presidenta que con 8 años de ejercicio en el gobierno tengo escasísimos decretos de necesidad y urgencia. Prácticamente nada. Y uno de esos decretos de necesidad y urgencia, para que tengan una idea, fue el que creó la asignación universal por hijo. Y entonces, creo que ese Frente Ciudadano, que tiene que estar integrado y ser plural, porque ya les digo, el punto de unidad es precisamente los derechos perdidos o la felicidad perdida, porque también, aunque por allí vos puedas tener medios para hacer frente a lo que está pasando, el que está enfrente tuyo o al lado, sí, la patria es el otro, ha pasado a ser la patria del otro. Yo quiero que vuelva a ser la patria es el otro. Ese Frente Ciudadano debe requerirle a ese Congreso, que antes llamaron escribanía de Cristina, que se convierta en una escribanía del pueblo, de sus derechos y de todas las conquistas adquiridas en estos años. Las instituciones exigen, y la democracia exige, que cada uno represente el voto que lo llevó a esa banca. Cuando los dirigentes no respondan a ustedes, tomen la bandera y marchen adelante. No esperen salvadores ni mesías. Acá no hay salvadores ni mesías. Sinceramente, nunca he visto tantas calamidades producidas en 120 días. Y quiero ser sincera. Sería muy fácil para mí, en forma panfletaria, si se quiere demagógica, emprender contra fulanito o menganito, pero hay algo más grave. Hay gente que está convencida de que con esas ideas y con estas políticas vamos a ir a buen camino. Ustedes saben que a los pocos días de asumir se eliminaron
ingresos que pagaban los sectores, ingresos tributarios o no tributarios, pero derechos de exportación, porque hubo tanto lío en este país. Derechos de exportación se eliminaron, que son a los sectores de mayor poder adquisitivo, los más beneficiados, porque y al mismo tiempo se bajan servicios, se eliminan conquistas como la del ARSAT número 3 que lo han bajado, como conectar, igualdad, y podría mencionar el problema que tenemos hoy acá en Capital Federal, porteños, y discúlpenme, 2 muertos por dengue en Capital Federal, nunca. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en nuestro gobierno? Cuando el Ejecutivo adopta políticas perjudiciales para la mayoría de los argentinos, que ya no son solamente los trabajadores, son los pequeños productores, economías regionales arruinadas. Les hicieron creer que con la corrección del tipo de cambio iban a mejorar. No les hablaron de competitividad y no les hablaron de la recesión mundial. Yo quiero también referirme a esa sensación de dolor, de incertidumbre, de angustia que viven los argentinos. Quiero que la gente vuelva a ser feliz en la República Argentina. Quiero que vuelva a tener libertad. No quiero que una dirigente social como Milagros Salas esté encarcelada sin que se sepa ciencia cierta de qué se la acusa, de qué se la juzga, porque atenta contra los más elementales derechos y garantías de una democracia. Ustedes saben que voluntariamente voluntaria y explícitamente renuncié a tener fueros. Se cansaron de editorializar, se cansaron de publicar que iba a tener un puesto, un cargo electivo, lo que fuera que me diera fueros. No los necesito. Tengo los fueros del pueblo, los que me dio el pueblo en 12 años y en 2 elecciones consecutivas. Les digo que ustedes han sido empoderados durante estos 12 años y medio en lo que hemos logrado conquistas y avances. Y la historia que yo relataba al principio, desde Irigoyen, pasando por Perón y Eva, el golpe del 24 de marzo, son la historia de los avances y de los retrocesos del pueblo argentino. Que unan sus esfuerzos, porque no podemos permitir un retroceso como el que hemos vivido en otras etapas históricas, porque después cuesta mucho remontar la cuesta, sobre todo en un mundo tan complejo, donde también vemos que situaciones similares se replican a nivel regional con todos los gobiernos populares y democráticos de la UNASUR y de la América del Sur, que permitieron mejorar la vida de millones y millones de suramericanos. Esto no es una cuestión que nace aquí en la Argentina. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región para identificar a los proyectos nacionales y populares con la corrupción, de modo tal que luego vienen los moralizadores que te dejan sin nada, pero para cuando esto terminó ya no te acordás ni de quién sos vos. Esto es lo que ha pasado en la historia de la República Argentina. Yo siento por un momento en que el pasado nos ha atrapado nuevamente. Y les propongo, con inteligencia, porque esto requiere mucha inteligencia, que seamos capaces de conformar
un gran frente ciudadano, convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos que nos hacían huelga, porque no querían pagar el impuesto a las ganancias y hoy le están echando a la gente como perros de las fábricas, de los laboratorios, de los ministerios y no dicen nada. Piense cómo estaba antes del 10 de diciembre, cómo vivió los últimos 12 años, qué cosas obtuvo y logró los últimos 12. ¿No se acuerdan cuando yo les decía, muchos creen que solamente es por su propio esfuerzo y no creen que porque hay una política de gobierno? Bueno, ahora que vean si están haciendo el mismo esfuerzo que hicieron en los 12 años y si pueden llenar el chango con el mismo esfuerzo, o pagar las facturas, o tener vacaciones, o estudiar. Durante tantos años, millones de argentinos pudieron expresarse acerca de esta presidenta y de sus políticas de la mejor manera que preferían, con insultos, con agravios, o sin insultos, o sin nada, porque vivíamos en libertad. Y lo que yo quiero volver a recuperar para todos ustedes, y este tiene que ser el eje del Frente Ciudadano, es la libertad. Le picaron la cabeza a la gente diciendo que con la ley de medios iban a desaparecer determinadas señales de cable, como Todo Negativo y otras cosas más. Fíjense, lo único que desapareció fueron los demás. Necesitamos trabajo porque el trabajo da libertad. Necesitamos que ningún empleado público tenga miedo a ser echado por lo que piensa, por lo que dice o por dónde milita. ¿Qué es eso de que no se puede militar en la República Argentina? ¿Qué es eso de que los partidos políticos son estigmatizados? La libertad de volver a soñar, porque para soñar finalmente, mis queridos compatriotas, para soñar y realizar una vida plena junto a nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que tener libertad. Sin la libertad es imposible soñar. Y los argentinos en estos 12 años hemos sido plenos de sueños, pero también de realizaciones. Libertad. Libertad para volver a crecer, libertad para volver a trabajar, libertad para que cuando uno vaya a hacer una compra no sea una tortura, libertad, en definitiva, para todos aquellos compatriotas que necesitan volver a creer que el gobierno los cuida y no que los maltrata. Necesitamos que vuelvan a cuidar a los argentinos. Los argentinos se merecen ser cuidados, porque no tengo miedo ni les tengo miedo. ¿Saben qué? Ya he sido honrada con el voto de todos ustedes y de muchísimos más. Y la única responsabilidad que siento, sinceramente, como militante política, es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor, que era lo que le habían prometido. Respeto a la voluntad popular. Yo respeto a la voluntad popular. Pido también que quienes tienen responsabilidades de gobierno respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndoles que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Los quiero mucho.